¿Estamos ahí? ¿Volví? Has vuelto. He vuelto. Bien. Bien. Quedamos ahí con la ENA. Entropía, bueno, entonces, ¿qué es entropía? Me lo anoté ahí. Es en un sentido amplio de la palabra, es la medida del desorden del sistema. Cuanto más alto es la entropía, más desorden hay. Entonces, buscaron, definiendo tamaños de píxel, en qué momento esos coeficientes que arrojaban las transformadas del coseno eran más parejos. O sea, el nivel de entropía bajaba. ¿Para qué? Porque, bueno, cuanto menos desorden tenés, más sencillo es codificarlo, más óptima va a ser la codificación. O mejor dicho, a mismo ancho de banda, mejor calidad de imagen. Así que, bueno, eso significa las tablas estas que aplican entropía y yo qué sé, se refieren a eso. Bueno, visto todo este cachengue de la compresión espacial, le agregamos, ya que es video, la compresión temporal, que sería la interframe. Predicción interframe, dado que el video es una secuencia de imágenes y son bastante repetitivas en gran parte de su área, codificar solo los cambios supone un gran ahorro. Es decir, yo comprimo una imagen y la imagen siguiente es muy probable que sea prácticamente igual. Entonces, estaría buenísimo si puedo mandar solo lo que se movió, no mandar de vuelta toda la imagen comprimida, que va a ser un montón de información. Entonces, bueno, eso sería la idea un poco de comprimir el movimiento, ¿no? Usar esa redundancia de información en las imágenes subsecuentes para no tener que transmitirla de vuelta. Para eso se usa estimación y compensación de movimiento. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Y ahora, si a eso le sumamos la posibilidad de solo enviar la información de cómo se movió una parte de la imagen, podemos mejorar aún más. Después, esas imágenes las tengo que agrupar de alguna manera. Eso es lo que se llama el GOP. Ahí es donde definimos cómo enviar las imágenes. Las predicciones y la información de movimiento, agrupada de una manera que podamos recomponer toda esa secuencia. Si los macrobloques del frame, adyacente y macrobloques, ahora vamos a ver qué es. ¿Por qué hay bloques y por qué hay macrobloques? Bueno, los bloques son sin los vectores de movimiento, los macrobloques son cuando ya agregamos estos vectores de movimiento. Si los macrobloques de un frame son iguales a los de al lado, ni los mando. Esa es la idea. Si los mismos bloques están en algún otro lugar, solo mando la info de, che, este macrobloque sigue estando, pero se movió. Entonces mando la información de a dónde se movió. Imagínense matemáticamente el quilombo que hay atrás de todo esto, ¿no? Para comenzar, siempre envío un intraframe. ¿Qué era el intraframe? Entonces, el frame que está toda la información de compresión, pero solamente espacial. Es decir, yo ahí tengo con esa información, tengo las coeficientes del coseno para recomponer la imagen completa. No tengo que esperar que venga ninguna otra imagen. Esa es la idea, digamos, del intra. Entonces, si yo necesito poder acceder a un video en cualquier momento, en cualquier bendito frame, voy a tener que utilizar una compresión que sea solamente intra, como ser el J2K, que lo vamos a ver después, es toda intra, o bueno, el MPEG intra. Obviamente la contra de esto es que va a ser mucho más pesado, porque los frames intra se pueden comprimir mucho menos o tienen mucha más información que un frame predictivo. Muy bien, sigamos. Entonces, los frame P son de predicción hacia adelante. Supongamos que en la secuencia de imágenes donde hay un fondo y de pronto te aparece un avión en la imagen siguiente. El encoder, luego de memorizar una imagen, la compara, resta un píxel de una imagen con la otra, y con la siguiente, y el resultado va a ser solamente el avión. Ahí ven en el cuadrito C, digamos, que aparece el avión pelado. Entonces solo voy a transmitir los coeficientes de la transformada discreta del coseno del avión. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Pero pueden pasar cosas. ¿Qué cosas pueden pasar? Y por ejemplo que el avión se mueva en la próxima, entonces voy a tener agujeros. Y ahí empiezo cómo relleno esos agujeros, ¿no? Entonces, bueno, supongamos ahora que el avión se desplaza, enviamos las coordenadas de la ubicación de todos esos macrobloques que componen el avión, correrlo a la izquierda tanto. El cálculo de la diferencia entre el frame de referencia y el frame actual lo llaman motion estimation. ¿Está bien? Estiman el movimiento. Con el modelo de esta estimación de movimiento y el frame de referencia, o sea, acá estaba, y esta es la estimación de movimiento, calculan la compensación de movimiento. Son dos cositas que ven ahí en el circuito dibujaditas, que uno dice motion MC, motion compensation, y el otro dice motion estimation. Laburan las dos juntitas.
bueno, esta compensación de movimiento impacta en el frame actual a codificar. Ven ahí que la realimentan, la tienen en cuenta en el frame actual que van a codificar. Y esa es la compensación de movimiento. Entonces, en base a la estimación, hacen una compensación y con eso le impactan a la info de lo que están codificando. Es un sistema totalmente realimentado que va utilizando información de cuadros anteriores. Pero también es necesario rellenar el agujero que el avión deja al moverse. Entonces se codifican los vectores de movimiento y se suman a los bloques. Digamos que esto es lo que decía recién. Ahí es donde el bloque pasa a tener vectores y se llama macrobloque. Y se comprimen y codifican las diferencias, que sería el relleno de los agujeros. En este caso, donde el avión pasó, ese pedacito de cielo, bueno, cuando haga la resta no va a estar el avión, voy a tener la diferencia del avión al no avión y mando esa información también, que se le llaman DFD, Displaced Frame Difference. Nada, hasta ahí parece más o menos coherente. De vuelta a hacer esto matemáticamente, vean que tiene varios modulitos. Tenemos el intraframe encoder, tenemos un decoder, decodificamos lo que acabamos de codificar, lo guardamos en un buffer para compararlo con la imagen que va a venir en el próximo cuadro. Bueno, es todo un rulo que se hace para poder calcular esto. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí todo bien porque yo ya tengo una imagen con todos los objetos y digo, este objeto se mueve para allá. Entonces predigo cosas que van, digamos, en un sentido solamente. Cuando te pones a analizar, decís, pero pará, suponete que tengo, como en este caso, el avioncito llegando, el avioncito en la mitad de la imagen y el avioncito yéndose. Yo el pedacito este que me faltaba de cielo, en realidad lo voy a tener en un par de cuadros más tarde. Entonces, ¿para qué lo voy a transmitir si ya está viniendo? Entonces me puedo apoyar en información que va a venir. Y información que ya pasó. Entonces, haciendo esta predicción, utilizando información que todavía no llegó, información que ya pasó, puedo comprimir aún más. Y a eso le llaman predicción para un lado y para el otro. No es predicción para un lado y para el otro, sino que es una composición de imagen que utiliza información de cuadros anteriores y cuadros posteriores. Esos son los bidireccionales. Entonces, para un bidireccional voy a necesitar tener más memoria, porque tengo que tener más imágenes almacenadas, pero obviamente la información que mando es cada vez más chiquita. ¿Cómo quise expresarlo esto en un slide? Puse, si pudiera utilizar la información de imágenes futuras, podría ahorrar más información, pues ya sé lo que va a pasar. En el caso del avión, por ejemplo, a medida que avanza, va despejando zonas donde puedo tomar la información a rellenar agujeros. Se aplican las mismas técnicas que para los P-frames, pero se utilizan imágenes futuras y pasadas. Bueno, esto reduce aún más la información, obviamente. ¿Está bien? Entonces tenemos frames y toda la información del frame va y con la información que tengo ahí recompongo la imagen. Información P se basa en frames que ya pasaron y tiene vectores de movimiento. Y la B que tiene vectores de movimiento basados en imágenes que pasaron y imágenes que van a venir. Complicado el tema, ¿no? Del MPEG. Le buscaron una linda vuelta. Bueno, ¿qué más? Acá es donde, bueno, MPEG, nada, es eso, ¿no? Motion Picture Expert Group, y bueno, porque nos salimos del estático y empezamos a mover fotos. Es un estándar de compresión pensado para imágenes en movimiento, comprime toda la incompresión espacial como ya se venía haciendo, como la temporal, que es el movimiento. Tiene frames intra, que son estos que dijimos, tienen toda la información. Los inter, que es la compresión que emplea la predicción de movimiento, donde aparecen los vectores de movimiento. Y reduce esto de, supongamos que mandamos barras, mando un solo intra y el resto pueden ser todos vectores que dicen no se movió nada. Esa sería una compresión bárbara. Las variaciones entre los cuadros se transmiten un frame de referencia y los vectores de movimiento, los bloques de predicción de error, y con eso se reconstruye en el decoder el frame predictive. Eso es un poco el resumen de esos tres tipos de cuadros, el I, el P y el B. ¿Cómo hacemos para transmitirlos? Bueno, la secuencia de frames transmitidos puede variar según la necesidad. Se pueden poner un I más espaciado, hay muchas imágenes P en el medio, muchas imágenes B. Los iPictures, que son los frames comprimidos espacialmente, tienen toda la información.
Hace falta siempre tener un i para arrancar, si no, no puedes arrancar a descomprimir. Se utilizan solo iPictures. Si se utilizan solo iPictures, de vuelta la compresión no va a ser tan eficiente, pero voy a poder entrar en cualquier punto. Si necesito editar, y voy a usar una compresión intra, porque quiero poder pegarle a cada cuadro. ¿Qué más? Los P son los compensados hacia adelante, o sea que solamente predicen en un sentido, y los B son los compensados bidireccionalmente. ¿Está bien? Ahí hay un Pacman que mucho no explica, pero en este slide siguiente, si me quiere acompañar el... Chan, ¿los perdí? No, estamos. No. Bien. Gracias. El GOP, que es el Group of Pictures, es este tamaño, esta cadena de diferentes frames comprimidos con I, con B y con P, que se mandan en una secuencia. Son la cantidad de frames, digamos, el GOP, el tamaño del GOP es la cantidad de frames entre los I. Si tengo un GOP de 16, quiere decir que voy a tener un I, 15 que no son I, que pueden ser P o B, depende cómo lo quiera armar, y después va a volver a ver un I. Así que eso es el GOP. Un ejemplo del GOP del 12, en el ejemplo, este que está acá dibujadito, vemos un GOP de 12 donde el frame 1 es un I y el frame 12 es el último B del GOP. Ahí llegamos a verlo. Los I son los que están pintaditos de rojo. Bueno, y si los cuentan, da eso, créanme. Normalmente se utilizan GOP de entre 0,5 y 2 segundos. Entonces, dependiendo del frame rate del video y esta regla que se suele utilizar, vos te da un GOP de más o menos, a ver si hice la cuentita acá, entre 12 y 50. O sea, 0,5 segundos sería un GOP de 12 y un GOP de 50 sería un GOP de 2 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un error, no puedo predecir más nada y voy a tener que esperar medio segundo o voy a tener que esperar 2 segundos para poder empezar a componer la imagen. Pero aparte vean, si ven ahí en el dibujito, los últimos bidireccionales, a ver si se nota en los últimos bidireccionales están usando el intra del GOP que sigue. Entonces en realidad a veces ven que empieza a recomponer y después termina de hacerlo porque está usando cosas, o sea, el GOP completo le falta información del siguiente. ¿Está bien? Entonces esos 0,5 o 2 segundos son un poquito variables. Más largo el GOP, más eficiente, porque meto más B, pero la compresión es menos robusta. ¿Está bien? Porque necesito sí o sí esperar intras durante más tiempo. Bueno, y acá puse la notita que veamos que los últimos B-Picture utilizan info del GOP siguiente. O sea, como que están un poquito encadenados, incluso los GOP con los GOP. Ahora bien, esos frames se codifican en un orden, pero se transmiten en otro, porque en realidad, como ya sabemos, predecir el futuro no se puede, sino lo que se hace, se le pone un delay, esperamos que corran los caballos, a vos no te lo digo, y después hago la apuesta y te la digo después. Básicamente es un poco lo que hace el MPEG. Entonces, si la secuencia es la que vemos ahí arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que voy a transmitir va a ser primero el 2, que tiene un I, después el 1, después el 4, después el 3, y de esa manera voy a tener la información llegando al decoder para poder ir haciendo la recomposición de la imagen. Entonces, las imágenes dentro de un GOP no van ordenaditas, no es que el primer I es el primer frame, no. Fíjense que, por ejemplo, en este ejemplo, lo primero que se envía es un I, pero fue el segundo frame. ¿Está bien? Para poder hacer las cuentas se hace eso, que se desordena. Después, ¿cómo impacta el tamaño del GOP en la compresión? Acá hay un ejemplito, no sé si la internet nos ayuda a verlo, pero en esta foto de la izquierda hay un GOP súper cortito de 4 frames y en la derecha hay un GOP de 90 frames, pero los dos pasados por un canal del mismo ancho de banda. No sé si llegan a ver, pero el de la izquierda notan que los pastos están bueno, a mismo ancho de banda, cambiando simplemente el GOP, mejoramos la calidad de imagen. ¿Está bien? Entonces, ahí, bueno, es una muestra de que todo esto que nos dijeron no es tan mentiroso. Es así. Bueno, bloques del encoder MPEG muy resumido. A ver si me acuerdo cómo era esto. Esto me pasa por haber estado haciendo el curso de transmisión satelital hasta hace un rato y ya lo hice hace varios días, ya me olvidé. Así que sepan disculpar. Bueno, el encoder entonces tiene varios bloques. No era que el compresor era un bloque solo y nada más. No. Primero, convertía con la transformada discreta del coseno el tiempo en frecuencia. Ahí no
no comprimía, ahí convertía. Acuérdense que la compresión es usando esos coeficientes, no los coeficientes en sí. A la comprime, ¿en qué momento? Cuando la cuantiza. Tenía 10 bits, la pasa a 2, ahí le sacó, ahí ya comprimió. Cuando hace esa cuantización es que empieza a comprimir. Después la codifica con variable encoding, el VLC, ahí no perdía, pero esta cuantización nos permitía acomodar esas tablas de una manera piola, en base a todas las pruebas que hicieron. Después la vuelve a reconstruir y memorizar. Estima el movimiento y genera los vectores de movimiento. Codifica los vectores de movimiento con el código variable. Compensa el movimiento y lo impacta en el frame a comprimir según se configuren los bots. ¿Está bien? Entonces hace todo ese rulo que muestra este dibujito. Llega, le suma bueno, ahí ven una llavecita, ¿no? Esa llavecita sería la que estaría manejando el GOP, que le dice, bueno, tiene compensación de movimiento y es un predictivo o no, o es puramente intra. Si abro la llavecita, comprime intra, y si la cierro, aplica toda esta generación de vectores. Así que bueno, toda esa huevada es la que hace el encoder de MPEG. Cuando lo armé estaba más emocionante. Ahora que lo digo suena medio choto, pero pero todo este rulo, la parte más jugosa que era todo estos zigzag, las DCT y todo lo demás, que era la parte intra, lo que vimos en el cursito en la sesión anterior, así que está grabado, tengo fe que eso quedó lindo. Pero nada, la parte de compensación de movimiento, yo nunca entendía que era motion compensation, motion estimation, y bueno, es la combinación de estos dos la que logran mandar los vectores e impactar el cuadro que están comprimiendo. ¿Qué sigue? Bueno, versiones de MPEG. ¿Qué mejoró el MPEG 2 respecto al MPEG 1 que ni lo mencioné? ¿Está bien? MPEG 1 fue el primero, claramente, y después vino el MPEG 2. ¿Qué mejoró el MPEG 2? Bueno, no hablamos nada, pero las fotos en video pueden ser, y normalmente las que usamos nosotros, son entrelazadas. Entonces, bueno, el MPEG 2 agregó poder comprimir mirando la imagen como un entrelazado, dos campos, o mirando la imagen como un progresivo. ¿También eso es gracias al MPEG 2? Bueno, eso lo marcan acá en el preproceso y lo marcan en las transformadas discretas del coseno. ¿Qué más? Lineal y no lineal Q en el cuantizador, que uno puede elegir de qué manera cuantizar y ponerse de acuerdo con el decoder, cómo estás cuantizando, entonces te permite variar esa cuantización. Alternar el modo del zigzag, que no sea en una sola manera, vos podés definir, no, a mí me está dando que mejor conviene leer en zigzag las primeras líneas, las segundas no, las terceras sí, podés, ese patrón de lectura de las coeficientes de la DCT lo podés variar en el PEG 2, y también podés variar el código del VLC. Y Frame y Field Based Prediction. ¿Está bien? La predicción de movimiento tanto en campos como en líneas. O sea, utilizar un campo, solo las líneas impares y solo las líneas pares para predecir movimiento, o sumarlas y predecirlas juntas. Es bastante complicado el tema ese, de cómo lo hacen de una manera o de otra, pero bueno, eso lo sumó el MPEG 2. ¿Qué más? Pará, estaba faltando algo. Inter and intraframe. No, es lo mismo. Después, bueno, habrán visto por ahí que el MPEG 2, MPEG 4 y todos le hablan de profile y de niveles. Son unas tablas que definen, en el caso de los profile, por ejemplo, vamos al main, que es el que está remarcadito, te dice, bueno, en main profile vas a comprimir señales de SD y las vas a samplear en 420. Si usas un high profile, podés comprimir señales HD y las vas a samplear en 420. Bueno, ese es el profile. Y después el level, el lado del level dice que vas a usar el tamaño, te está poniendo el tamaño del frame, 720 x 576 y el frame rate. Low level, main level y high level. Y high level, bueno, más píxeles. Entonces, entre el profile y el level es qué es lo que vas a estar comprimiendo. Definís eso. ¿Está bien? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Sí. What else? Dame bola. Está medio lento esto. ¿Pasó? Sí, está pasando.
Bueno, después vino el MPEG 4. ¿Qué mejoró el MPEG 4? El MPEG 4 así drásticamente mejoró la compresión, definiendo distintos tamaños de bloque y hacerlo según mejor se adapten a la imagen. Entonces, en MPEG 2 los bloques eran de 8x8, estos macrobloques que se hacían de 16x16, compuestos por 4 bloques, etc. Pero era ese tamaño. No podías andar jugando en una misma imagen con distintos tamaños de bloque. En MPEG 4 lo podés hacer. Entonces, tenés un pedazo gris gigante de la imagen, le pongo un bloque monstruoso. Acuérdense, esos tamaños de bloques la habían usado esta chica Lena para definir la entropía que daban la transformada discreta del coseno, y decían, che, si lo hacemos más o menos en todas las imágenes, de 8x8 es el mejor estado, pero es un más o menos en todas. En el MP4, como la tecnología mejoró y tenés más procesamiento, podés empezar a decir, che, no, pero para esta imagen, en esta porción de la imagen, me conviene usar un bloque de 32x32, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que agregó una de las cosas, pero la que más impactó en que pueda comprimir prácticamente al doble en el mismo ancho de banda. ¿Qué más? ¿Qué más agregó el MP4? Bueno, tiene esto que yo nunca lo vi funcionar, pero dicen que lo hace, que es identificar objetos y trata a los objetos como eso, como objetos. Ya no son píxeles, sino que puede identificar ahí un objeto y bueno, entonces tenés videos object y te habla de tal video objeto se movió, definís vector de movimiento para esos video objetos, entonces puede hacer un tratamiento un poco diferente en ese sentido. Tiene alguna parte también todo esto para videoconferencia y algo así aplicado, donde te muestran, hay muchos slides donde te muestran un presentador que define un objeto. Nada, no entré ahí porque dije esto, la verdad que en el mundo del broadcast nunca vi que utilice, o si lo está utilizando, nunca me lo contaron en la parte de que puede identificar objetos y tratarlos así por separado. Después tiene Multi-Frame Prediction, eso también está bueno, que puede utilizar 16 frames distintos para definir o estimar un movimiento. ¿Está bien? Entonces, dice, bueno, en esta foto que te estoy mandando ahora, en el cuadro 10, te va a aparecer un avioncito que respecto al frame 1 se movió para acá. Te va a aparecer una manzana, estos macrobloques que están por acá, que respecto al frame 7 se movieron para acá. Entonces, utiliza información de muchos más cuadros, por así decirlo, para componer una imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, podés optimizar diciendo, che, el avioncito acá me falta la mitad, pero el otro cuadro estaba entero. Listo, bueno. Aparte, tengan en cuenta que el avioncito gira, le pega la luz diferente, hace cosas, no es que el avioncito, esos 4 píxeles van juntitos y son siempre iguales, van cambiando un montón de parámetros. Bueno, todo ese manejo lo acomoda también variando los tamaños de los bloques. ¿Qué más mejoró? Bueno, Profile C-Level, de vuelta, acá se llama Simple, Core y Main, con niveles 1, 2, 3, y de vuelta habla de las resoluciones, el Main y Main Profile. El nivel 3 es para 1920-1080 y te dice por ahí el bitrate por segundo, 38.4 megabits. Nada. Máximo número de objetos que maneja, 32, que era esto de identificar manzanas o peras. ¿Qué más? Está como que me está jugando tretas esto, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué mejoró el H265? Viendo que el tema este de cambiar los tamaños de los bloques, donde aplicar las transformadas discretas del coseno, era donde más jugo se le podía sacar a la compresión, H265 hizo hincapié nuevamente en esto y empezó a crear bloques más grandes de hasta 64 por 64 píxeles. Creo que a ver si lo puse, en el anterior, si no me equivoco, era hasta 16 por 16 y en el H265 es hasta 64 por 64. Son bloques bastante grandes de imagen. Bueno, eso siguió mejorando y encima da una posibilidad de acomodarlos de más maneras y bueno, todo eso mejoró todavía más y obviamente agregó un montón más de procesamiento en los encoder y decoder. Con esto, al tener más, bueno, de vuelta, tenés más opciones de bloques, tenés más
combinaciones de opciones de bloques. Tenés más cantidad de matemática necesaria y cosas en las que ponerte de acuerdo para que el decoder entienda qué cuerno quiso hacer el encoder. Mejoró la predicción intra, o sea que todas estas transformadas de ST, toda esa parte la mejoraron también. Mejoró la predicción del movimiento y mejoró el filtrado de la compensación del movimiento. Básicamente son mejoras y agrandar tamaños de bloques, eso es lo que hace el H265. También tiene sus perfiles y sus niveles con una tabla un poco más morbosa donde el nivel es 1, 2, 2.1, 3 y hay un montón de resoluciones máximo Luma Picture Size, máximo Luma Sample Rate. Bueno, cada nivel define esos bitrates y esa cantidad de samples. Resumidamente, una foto que muestra la diferencia entre el H264 y el H265. No sé si se llega a ver a este chico jugando al básquet, pero el de la derecha está a 2.7 megabits, el de la izquierda también, y veo más lindo el de la derecha. Así que, bueno. Sí, cambia mucho. Así que, evidentemente, ahí en los numeritos vemos el 30, toda la parte tiene mucho menos ruido. Bueno, el H265 mejora. ¿Qué más? JPEG 2000. Bueno, hasta ahí entonces el MPEG. MPEG vimos entonces, basado fundamentalmente en la parte intra, transformada discreta del coseno, y la parte predictiva, que es la de movimiento, transformada discreta del coseno, pero aplicada a los vectores de movimiento. Entonces, es todo transformada discreta del coseno, con estos cálculos de para dónde se van a mover los macrobloques. El JPEG 2000 no usa la transformada discreta del coseno. El JPEG 2000 utiliza una que se llama wavelet o la transformada, la DWT. Matemáticamente es más compleja, pero lo que tiene bueno, es toda intra, es una compresión intra, no está definido estimación de movimiento ni nada de eso. Y bueno, al igual que el JPEG, los cuantiza, los codifica, es muy similar, pero es otra transformada. Diferencias que tiene con el JPEG y con el MPEG, bueno, es la que utiliza el DWT en lugar del DCT, requiere más capacidad de cómputo, es más compleja las transformadas que hay que utilizar, pero es más rápido, ¿está bien? O sea, necesitas tener más micro, pero va a meterle menos delay a ese procesamiento. Y la relación de compresión es bastante más baja que la de MPEG, pero bueno, en fin, donde tenés un ancho de banda, por ejemplo, no sé si los puse acá los ejemplos, creo que sí, acá. En el broadcast la primera vez que lo vi usado yo fue con unas plaquitas Everts que lo que hacían era meterte HD comprimido en J2K arriba de un enlace CDI de 270 MB. Entonces, donde tenés ancho de banda, que hay 270 MB, como en el caso del SD, CDI, y querés meter una señal con poco delay y muy buena calidad, podés usar J2K. ¿Está bien? Entonces, para eso sí. ¿Vas a subir a satélite en J2K? Y no, porque te va a salir carísimo. Vas a necesitar comerte medio satélite para poder comprimir en J2K. Y hasta acá, más o menos, vimos la parte de compresión en cuanto al análisis de las imágenes. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hago con todos esos bits que yo conseguí? Armo un transport stream. Vamos a ver cómo es que arman el transport stream. ¿Qué entra y qué sale un encoder? Entonces, cuando voy a comprimir, meto un encoder. ¿Qué le entra al encoder? Le entra un video SDI en 422, SD, HD, le entra audio sin compresión, una estrés, le entran datos auxiliares como los caption, la inserción de comerciales, que es el SST104, o que son informaciones que están metidas en el bank, ¿no? En la parte del blanking vertical. ¿Qué sale del encoder? Sale un transport string con distintos elementary string empaquetados. Es decir, ¿qué es un elementary string? Creo que ahora en el siguiente slide lo vemos, pero cada contenido, ya sea el video, el audio o la metadata, son lo que le dicen elementary string. Lo comprimo y genero un elementary string. Para poder subirlo a una capita de transporte, lo empaqueto. Cuando lo empaqueto lo llaman packet elementary string. Es eso, el PES. Entonces, bueno, el transport stream está compuesto por varios PES de distintos contenidos. Y acá me extiendo un poquito más ya que estoy, y si este transport stream lleva un solo video, le dicen Simple Program Transport Stream, SPTS, y si lleva muchos videos, o sea, varios canales diferentes, es un Multiple Program Transport Stream.
O sea, hay IPs de video, pero de distintos videos, o IPs de video del mismo video. Lo mismo con el audio, lo mismo con los datos, lo mismo con todo. Cuando el transport stream lo muevo sobre un coax, le llaman ASI, o sea, normalmente el ASI es sobre un coax, es 270, ya nos quemamos con los distribuidores, ya lo dijimos 1000 veces, es sensitivo a la fase, no es igual que el SDI, casi, pero no. Hay un ASI sobre IP, definido en el 2022, que es, digamos, empaquetar eso arriba de RTP y arriba de UDP y arriba de, bueno, del TCP/IP. El formato del transport stream está definido en PEC2. Porque como funcionó bien, en PEC4, cuando definieron en PEC4, no definieron la capa de transporte, usan la misma del MPEG 2. Entonces dice, te estoy mandando un transport stream en PEC 2. No, pero yo uso H264. Sí, el códec de video es H264, pero el transport stream es en PEC 2. Les están diciendo que el ASI que están usando es el que tiene toda la jerarquía de tablas y todo lo que se definió en MPEG 2, y que el códec de video, ese elementary stream de video, está hecho en H264. Básicamente es eso, ¿está bien? Para que no confundan cuando le dicen, no, pero ¿por qué me das un MPEG 2 si somos MPEG 4? Y ahí puse un tip, como mencioné la parte de inserción de comerciales. Nada, les cuento así rápidamente. Hay un protocolito definido, el SST104, que es en el bank, va información que avisa que podés insertar comerciales. Bueno, cuando eso, que está en el mundo de banda base, en el SDI, lo comprimís, se convierte en otro protocolo, que es el SST35. ¿Está bien? Cuando se transporta sobre un TS, entonces es un SST35. Y hay otro, que es el 30, que tiene que ver con inserción de comerciales, pero no tiene nada que ver con la señalización esta que se transporta, sino con cómo vas a controlar el server que inserta los comerciales. Nada, lo dejo ahí, como ya había entrado por acá el SST104, para que cuando vengan a marearlos con, no, porque tengo el 104, no, pero es 35, bueno. Si estamos hablando de un coax con banda base, 104. Si estamos hablando de un transport string, 35. Si estamos hablando del sistema de automatización que va a hablar con el server para qué comercial manda, es SST30. ¿Está bien? Todo eso está estandarizado, lo usan en un montón de lados, pero no confundir. Y ni hablar con el caption, ¿no? Tenemos el 604, el 700, todos esos quilombos, el 608, perdón, y el 708, que uno es video, el otro son datos que van en el auxiliar, en los ancillary data, pero nada, todo eso también sigue vivo. ¿Qué más? Bueno, eso es un poco lo que entra y lo que sale del encoder. Si las cámaras me acompañan, ¿qué se transporta en la trama en PEC, en el TS? Bueno, el MPEG 2 define el mecanismo de transporte, que de vuelta ahí, insisto otra vez, puede estar llevando en PEC 4 adentro, pero la capa de transporte es definida en MPEG 2. Se sigue utilizando en MPEG 4 y H265, ahí vuelvo a mencionar, se ve que con esto me quemé alguna vez y lo pongo por todos lados. Sí, también me quemé una vez con lo del MP3. Dije, ¿pero qué es MP3? ¿Es MPEG 1 Layer 3? Sí, es MPEG 1 Layer 3. En el MPEG hay definidos layer. La parte del Layer 3 es la de audio. Y es la encapsulado es MP3 cuando vas a files. Nada, hay todo un mundo en el mundo MPEG. ¿Qué más? Define el transporte de video, audio, subtítulos. Video, audio, subtítulos. Control y datos de usuario. Todo eso está definido en el transporte stream. Define paquetes de 188 bytes. El 188 lo vieron por ahí en varios lados. De esos 128 bytes tenemos 4 que son el header y 4 que son el payload en sí, el elementary stream. O sea que el elementary stream tendría 184, si se quiere, y el PES tendría 188 con este header. Puede transportar varios formatos de video comprimido, ya sean MPEG 2 o 4, 5, incluso J2K. Entonces, en el transmisor vemos que hay los encoders de audio, video y lo que fuese. Después vemos la parte de paquetización y multiplexado. El modulador, y en el receptor tenemos el demodulador, el desempaquetador y los decodificadores. ¿También? Más o menos ese es el caminito del transport stream. Packetize el elementary stream. El contenido. El video, el audio, la data y los streams de control son el elemento que yo quiero transportar. El PES es el elementary stream de 144 bytes con el header de 4 bytes que lo identifican. Perdón, le pifié. De 184 bytes más 4, 188. Tengo que corregir este slide acá. Puse 144. Me trolé.
Los 4 bytes del header son un byte de sincro, que es un valor fijo. El valor 47 es el de sincro, dice acá arranca un packet stream. También es como el pulso vertical. Después tiene flags para indicar si hubo errores, porque después hay un código de detección de errores, que si hubo errores te lo marcan, te dicen, che, mira, este pez tiene errores, fíjate. Tiene otro flag que es el comienzo del payload, un flag de prioridad, tiene control de scrambling, te avisa si está scrambleado o no, y tiene adaptación de campo, que esa adaptación de campo te dice, che, te voy a mandar dummies adentro, porque no sé, en lugar de 184 bytes te estoy mandando 12, el resto de basura. O es este frame, te lo tengo que dejar en 188, así que te aviso que te estoy metiendo basura. Un contador de continuidad, para que vos digas paquete 1, paquete 2, paquete 3, paquete 4, paquete 5 y puedas ponerlos en orden. Y un Packet Identifier, el famoso PID. Ahora vamos a ver un poquito la tabla de los PID, que ya lo conocen, pero lo vamos a repasar así muy, muy rápidamente. Entonces, el dibujito muestra esto que acabamos de decir. ¿Qué hacemos luego con la cadena de los PES? Una cadena de peces, un cardumen de elementary stream. Conformamos el transport stream. Los distintos contenidos empaquetados se transmiten uno pegadito al otro, los serializamos, por así decirlo, uno a continuación del otro y formamos una cadena de bits que le llamamos transport stream. Cada pez contiene cualquier tipo de información, ¿está bien? De las que mencionamos, cualquiera, pero única. Es decir, solo va video en un pez o solo va audio, o no puedo meter en un pez un poco de video y un poco de audio. Nada. Es medio lógico, pero lo aclaramos. Todos los paquetes que pertenecen al mismo contenido, mismo elementary stream, o sea, el mismo video o el mismo audio o el mismo metadato, están identificados con el mismo PID. Es decir, agarro este video, te mando 184 bytes de este video comprimido, te digo PID 1, PID 1 no, PID 1022. Mando otro pez del mismo video, la continuación, 1022, el mismo PID y el mismo PID y el mismo PID. Bueno, uno atrás del otro veríamos un montón de pez de distintos contenidos encadenados. Bueno, acá hay un dibujito que también lo ven por todos lados, que es este caño donde te muestra todo lo que va, todo lo que lleva al transport stream. Y bueno, así es como arman la trama, ¿no? ¿Cómo es esto? Y ya lo vieron en el tema de los PID. Hay algunos PID fijos, yo así principalmente marco estos dos, que son la PAT y la CAT. Son como los índices, es como una estructura de files. El PID 0, que es la PAT, acuérdense que los PID incluso van empaquetados, ¿no? Los PID son un pez. Entonces cuando vos ves que viene un elementary stream, que la identificación del paquete es el 00, esa información, lo que está viniendo dentro no es ni video ni audio, es la información de tablas. La PAT, que es la Association Table. En la Association Table, fijémonos acá en el dibujito que dice PID 0, vemos que la PAT adentro tiene un TSID 4100 donde te dice, bueno, esa es la identificación de este transport stream. Después tiene una PMT, que es la Program Map Table, te dice la Program Map Table la vas a encontrar con una identificación de PID 1025. Para un programa que le pusimos número 2000, tenés otra PMT 1026 para un programa que es el 2001. Entonces, dentro de la PAT yo definí que vas a encontrar dos PMTs, en este caso, en este ejemplo. Uno es la 1025 y otra es la 1026. De programas que se llaman 2000 y 2001. Canal 13 y TN, por ejemplo. Entonces, voy ahora a buscar el PID 1025 y dentro del PID 1025 me dice, este es el programa 2000, esto es Canal 13, esto es Artear. Me dice el video lo vas a encontrar con el PID 501, el audio lo vas a encontrar con el 601 y el segundo audio con el 602 y subir a capture con el 603 y así. Entonces, de esa manera van linkeando, van armando este tipo de estructura de carpetas donde te va la información de cada PID. Esos PID van a encabezar los PES. Entonces, cada elementary stream tiene un ID y ese ID en la PMT que se refleja en la PAT, te terminas armando los paquetitos. Y voy a necesitar tomar la información de este pez y de este otro para tener mi video, mi audio y mis metadatos. Así es como se arma el transport stream. ¿Queda más o menos, se entiende un poco? Sí, ya lo vieron. Sí, bien. Don Villegas me hace que sí con la cabeza. Sí. No.
hace gestos, sí, no, más o menos. Bien. Bueno, y después la CAT, la de Conditional Access Table. Esa tabla se utiliza para listar los mensajes de encriptación, los IMM y todo lo demás. ¿Saben? Cuando hay encriptación, la CAT es la 001. Esos dos PID son fijos. El resto están todos asignados ahí adentro. Es como que el índice está en la página 1, donde buscar el índice, siempre. Y va a estar ahí. ¿Qué más? Vistas lógicas. Bueno, en los analizadores que tienen ahí, como el Fantasy de DECTEC, ustedes tienen pantallitas donde te muestra los PID encadenados. Le das clic a un PID, te abre, por ejemplo, una PMT y te abre dentro los PID del video, del audio y demás. Bueno, acá en el ejemplito hay una PAT donde nos muestran que hay en K programas, nos dicen los PID de cada uno, el 16, 22, 23, dentro de esos PID vemos los de video, los de audio. Bueno, lo que acabamos de ver te lo muestran con una estructura de arbolito en los analizadores. Y acá volví a poner en esta parte lo del MPTS y lo del SPTS. MPTS, Multiple Program, y SPTS, Single Program. ¿Está bien? De acá podemos luego pasar al mundo de la frecuencia y podríamos decir que si hay muchos programas dentro de un Transport Stream, tengo un TDM, un Time Division Multiplex, porque en el mismo stream estoy teniendo un montón de programas. Y con eso modulo una RF y me llevo un paquetón con un montón de programas. Y eso es un TDM en el satélite, una portadora grande. Y si tengo muchos SPTS, le puedo asignar una modulación a cada uno de ellos y voy a tener un montón de campanitas en el satélite, una por cada servicio, que serían los móviles de noticias, cada cual es un solo video, son un montón de SPTS en el satélite, que sería Single Channel Per Carrier, SCPC, le dicen en sus siglas en inglés. O Multiple Channel Per Carrier, MCPC, que serían más o menos, si le aplicábamos la transformada de Transport Stream a frecuencia, sería el MPTS se convierte en el MCTS, Multiple Channel Per Carrier, bueno, lo que dé la sigla, whatever. Bien, entonces Transport Stream es toda esta ensalada multiplexada donde ya pasamos por la codificación, hicimos un montón de cosas con el video, llegamos a un stream de vitios, todos lindos, 188 bytes, uno atrás del otro, fluyendo con un montón de información que hay que hacer un montón de cosas para volver a recomponer la imagen. ¿Qué pasa si en el medio se nos empiezan a caer vitios? Bueno, aparece un concepto de bitrate y un concepto de bit error rate. ¿Qué es eso? Facilito. Como vimos recién, esto se convierte en una trama serial de bits y esa trama tiene una velocidad de bit. ¿Cuánta velocidad de bit le voy a dar? Bueno, en los albores era como mucho 270 megabits, que es lo que soportaba el SD, que era la frecuencia del ASI, pero nadie usaba más de lo que se bancaban después. Modular en un satélite, que eran, no sé, 20 megabits, 30 megabits, 40 megabits. ¿Está bien? Entonces nos sobraba espacio en ese coaxil para meter estas tramas. Bueno, esa velocidad se le llama bitrate. Ejemplo, tengo un video de 6 megas con sus audios y etcétera que consuman 1 mega más y bueno, va a ser un transport stream de 7 megabits de bitrate. Si se transportan en coaxil, bueno, está lo del 270, no hay problema. Al transportar el transport stream pueden suceder errores al momento de la detección, como ya nos pasaba en el SDI, que el ojo ese se empezaba a cerrar, empezaba a perder vitios. En el SDI que veo, chispacitos, disparitos. Desde el momento que empiezan los disparitos a que dejo de ver video, hay nada, hay 2 milímetros de cable. Porque esto es el famoso el cliff, el efecto acantilado, que te está llegando a un punto donde ese ojo se está cerrando y ya no entiendo qué me quiere decir esa señal. Bueno, lo mismo nos pasa con el transport stream. La tasa de errores se expresa como la cantidad de errores sobre la cantidad de bits transmitidos y lo llaman bit error rate. Entonces, si tenemos 10 bits de los cuales nos llegan 3 mal, el ver va a ser de 0,3. ¿Está bien? 3 dividido 10, 0,3. Normalmente no estamos acostumbrados a esos valores en satélite, siempre es no sé cuánto a la menos 3 como malísimo, que sería, por ejemplo, que tenga un error cada 1000 bits. Eso sería un bit error rate de 1 exponencial a la menos 3. Esos son los valores un poquito más reales.
Entonces, bitrate, la velocidad que tiene el transport string, bit error rate, la cantidad de bits que se van muriendo en el camino. Ahora bien, acá un detalle un poquito de color. Existen varios factores que causan los errores en la detección de la trama. Básicamente, al fin y al cabo, siempre que es un problema de relación señal-ruido, o porque hay ruido de fase, ruidos en la línea, componentes con ruido térmico, lo que sea, esa relación señal-ruido cuando se empieza a achicar, cuando ese ojo se empieza a cerrar, empiezo a tener errores. En el caso del RF, bueno, la calidad de los moduladores, los amplificadores y los demoduladores, fíjense que en RF, aparte de osciladores locales, hay un montón de cositas que están a la intemperie, cambios en las condiciones atmosféricas, en el caso de una transmisión satelital. La densidad de la modulación impacta directamente. Cuando yo quiero sobre el mismo canal, sin variar el ruido, sin variar nada, meter más información en el mismo ancho de banda, empiezo a hacer más estresada esa modulación y bueno, va a aumentar la cantidad de errores. La densidad de modulación impacta directamente. Es en el bit error rate. Bueno, bit error rate, ver es bit error rate, ¿no? Una medida que relaciona el nivel de señal y su densidad de modulación con respecto al ruido es un parámetro que habrán visto por ahí que es energía de bit sobre N0, el EBNO. ¿El EBNO es el bit error rate? No es el bit error rate, pero van más o menos de la mano. La energía de bit es la potencia de la portadora, ponele los watts que tengas ahí, dividido el bitrate. A misma potencia, más bitrate, y bueno, la energía de ese bit más chiquitita. ¿Está bien? Estoy usando la misma energía para más bit. Cada bit va a tener menos energía. Entonces, cuanto más energía tenga el bit, más duro va a ser. Cuanto menos energía tenga el bit, más blando va a ser. Y bueno, el NO, el N0 es el ruido, es la potencia del ruido que se mide en un ancho de banda de 1 Hz. Y ahí hay todas unas teorías para medir ruido y demás, pero quedémonos con que es el ruido en 1 Hz. Entonces, la relación esa de la energía de bit sobre la energía del ruido nos da ese EBNO. Y acá hay un dibujito, si esto me acompaña, que dependiendo de la modulación que se utiliza, ahora vamos a ver modulaciones, no se preocupen, eso viene en la parte de satélite, se observa cómo se modifica la relación entre el EBNO y el ver. Es decir, más complicadita la modulación, voy a necesitar un mejor EBNO para tener el mismo bit error rate. Más o menos. Si ven esa curvita, yo qué sé. Un bit error rate de 10 a la menos 4, con una modulación en azul, que es la del QPSK. Digamos que si yo mido la energía de bit sobre la energía de ruido de 8 dB, ponele casi 8 dB, voy a tener un 10 a la menos 4. Ahora, en 8 dB tengo una modulación de 8 PSK y ya estoy casi en 10 a la menos 2. Y no cambié ningún parámetro. Lo único que cambié fue la energía de bit, el EBNO, digamos. Cambié la densidad de esa modulación. Ni hablar si me voy a un 16 PSK. Entonces, nada, esa es la relación de la energía de bit con la cantidad, con el bit error rate. Son dos conceptos diferentes, pero están relacionados. ¿Se entendió más o menos? Energía de bicho y energía de ruido y bit error rate. Bueno, como existen estos quilombos, estos problemitas de que se pierden bitios, y encima recordemos que acá había GOPS, había un montón de imágenes relacionadas, entonces que un bit en un frame se me vaya y me va a impactar en todas las imágenes del GOP y es un desastre. Entonces, lo que está buenísimo es inventar un mecanismo para poder recuperar estos errores. Y a eso le llaman el Forward Error Correction. El FEC, el famoso FEC. ¿Qué es el FEC? Acá los quiero ver. Normalmente cuando hablamos de FEC nos dicen, nada, tengo un FEC de 3/4. Wait a moment. FEC no es Reed Solomon. No. FEC es Viterbi. No. Son los códigos convolucionales. No. Tenés que entrar a las gráficas de Trellis. Pará, loco. ¿Qué es el FEC? Son tantas cosas juntas el FEC. Son un montón de cosas juntas el FEC. Sí. Así que vamos a por el FEC, señores. Bueno, la compresión de video adapta el contenido al ancho de banda disponible, ¿no? Eso es el source coding. El FEC adapta esta información. O sea, nosotros teníamos un ancho de banda de 6 MB y quería meter un video HD. Bueno, lo comprimí, hice la codificación, hice la magia posible para meterlo en 6 MB. Listo, ok. ¿Estos 6 MB por dónde van a ir ahora? Vía satélite. Bueno, para que adaptamos
estos 6 megas a este link que vas a utilizar. Y eso lo hacemos con el FEC. Adaptamos lo que sería la codificación del canal. Acomoda y agrega información redundante para poder sortear todo este ruido del canal. Esta información se agrega previo a la modulación. ¿Está bien? Yo ya agarro todos estos bits, le agrego un montón de información. No sé si les suena. 188 lo paso a 204, por ejemplo. Y después recién modulo. Esencialmente se utilizan dos tipos de códigos. Códigos bloque, que son cuentitas lineales. Estas ecuaciones que en técnicas digitales vimos algunas de estos códigos de corrección de errores, que depende de la cantidad de bits que agregás, son la cantidad de errores que podés recuperar. Son cuentas algebraicas muy sencillas. Y después se agregaron códigos convolucionales. ¿Qué es un código convolucional? Es agarrar un bit, desparlamarlo en varios y que se impacte a sí mismo en el futuro y en el pasado. Una cosa media loca de entender, pero ahora lo vamos a ver. Esos son los códigos convolucionales. Se usan memoria, se usan clock. De un stream te aparecen dos. ¿Y ahora qué hago con dos streams si yo tenía uno solo? Bueno, nada, trellis. Ahí mandamos trellis. Entonces acá hay un dibujito facilito donde tengo la información, la codifico para adaptarme con el source coding, digamos el MPEG, agarro mi transport stream, después lo acomodo. Sí, después tengo una preguntita. Sí. De nuevo, que des un ejemplo del EBNO. El EBNO. Sí. En el slide. Pero seguí con esto, eso viene después. Bien. Es una preguntita. Bien. Te muteo acá, Robert, para que no meta eco, perdón. Yo. Ok. Bueno. Channel coding, con esto del FEC, modulamos, subimos a satélite, nos metemos en la fibra, nos vamos por un coaxil, por el medio que sea, demodulamos, vemos el bit error rate, decodificamos el canal, decodificamos la fuente y volvemos a obtener la información. Bueno, para el FEC hay una valijita de herramientas, hay un montón de gente y empresas, mucho de la Bell, los laboratorios Bell metieron mucho acá, para poder llegar al FEC. Y acá, bueno, este sería el toolkit del FEC. Vean que hay códigos de bloque, hay códigos convolucionales, hay códigos concatenados, que puso David Forney, y después por ahí ven en el 93 los turbocodes, que eran algo que los encoders viejos tenían que cargar, y decía, estoy cargando los turbocodes, que son encadenar un montón de bloques de convolucionales. O sea, hacer todo esto que ya se había hecho, engorrosarlo más. A medida que la matemática y los chips, la matemática está hace rato, a medida que los chips evolucionan, pueden hacer más cuentitas y van agregando más etapas. H265 versus MPEG-1 y así. Básicamente es eso. Bueno, ¿cómo se arma el FEC concatenado? El scrambler, ¿qué hace? Agarra los datos a proteger y los revuelve. Los scramblean. ¿Para qué? Para romper posibles cadenas largas de ceros o unos. Lo mismo lo hacíamos en SDI. No sé si les suena. Para que no haya continua, por así decirlo, lo scrambleaban. Cuando aparecía un cero, hacían un NRZ. Distintas maneras de scramblear. Eso es un scrambling. Entonces, lo primero que hacen es lo scramblean. Después, le aplican el primer coder, que le llaman outer code. Outer code. En el outer code, en DBB, así como se llama, se aplica Reed-Solomon. ¿Qué es el Reed-Solomon? Es un algoritmo que agrega, en el caso del DBB, puede agregar diferentes cantidades de bytes, ¿no? Pero en el caso del DBB se definió agregar 16 bytes, entonces pasamos de 188 a 204. Teníamos el PES de 188, bueno, ahora son 204. Con los cuales se pueden detectar y corregir errores. Después viene el interleaver. ¿Qué es el interleaver? Desacomodar en el tiempo los bits. ¿Para qué? Para que una ráfaga no nos mate 3 o 4 o 16 bits seguidos del mismo paquete, porque no los voy a poder recuperar. Entonces los desparramo en el tiempo. Los voy intercalando. Agarro el bit 10, lo pongo al lado del 1, el 2. Bueno, hago un alto quilombo que me puse de acuerdo con el decoder para hacer lo mismo. Si no, nadie se va a entender. Y los separo en el tiempo. Para que una ráfaga, un rayo, un Falcon mal carburado, el delivery de la pizza de Mandy Yu, no me tire abajo la señal.
porque yo los desparramo, entonces la chispa de la moto me va a matar bits de distintos paquetes. Eso es el interleaver. Y después viene el coder 2, que se llama inner code, y acá está la parte del código convolucional, donde actúan dos nombres diferentes. Esto le dicen cierta inteligencia al stream, es esto de desparramar, que luego se aprovecha con el decoder de Viterbi. O sea, por un lado está el encoder convolucional y por el otro lado está el decoder de Viterbi. Entonces, Viterbi en realidad, ¿dónde está? Está en el decoder, no está en el encoder. Hablando puristamente. ¿Está bien? Todos le dicen, no, pero se hace Viterbi. Ok, está bien, pero sepamos que del lado del encoder es códigos convolucionales y del lado del decoder es algo más complejo que es el de Viterbi. Porque hay que entender que hizo el encoder convolucional. De este encoder convolucional salen 2 bits que los verán en muchos lados como I y Q. Ya los conocimos, lo vimos en fase de croma, como la componente I y la componente Q. Nada, termina viendo 2, lo llaman I y Q. Nota, encadenar varios códigos convolucionales es lo que le llaman turbo code, que es un poquito lo que les mencioné antes. Entonces, a grandes rasgos tenemos ahí un bloquecito en DBBS donde está el scrambler, el Reed Solomon, el interleaver y el código convolucional. El código de bloque, que es el Reed Solomon, es el que agrega bits para poder recuperar errores. Y el convolucional es esta otra cosa. Que ahí, como ven, hay unos shift registers y demás. Bueno, más sobre el FEC. Reed Solomon. Eran 2, señores. para que tengan en cuenta. Esta etapa es en esta etapa de un encoder también se conoce como el outer code, lo mencionamos recién. El Reed Solomon agrega en el caso del DBB 16 bytes y esto impacta así. De los 188 que tenía paso a tener 204 y se los conoce como un, van a ver por ahí, este TS tiene un RS, entre paréntesis 204, 188. Quiere decir, eran 188, le agregué 16, me quedaron 204. Ejemplo, si tenía un bitrate de 20 megabits, voy a pasar a tener un bitrate de 21.7 megabits. ¿Está bien? Entonces, cuando agregué Reed Solomon, es parte del FEC. Yo no puedo en un encoder decirle, poneme un FEC de Reed Solomon solo. No. Viene todo un combo, viene el convolucional y el Reed Solomon. Le agrego ahí esa parte de Reed Solomon. No importa el orden de los errores dentro del paquete de 204. ¿Está bien? No es que tienen que darse cada X cantidad de bits, no. Pueden estar todos juntos los errores y lo va a detectar. Hay más de lo que puede detectar, cagaste, no lo demás. Lo que sí te hace, te marca que ese paquete tiene errores para ver después qué haces. Bueno, acá hay un dibujito muy lindo donde muestra el input rate finito y cómo se va engordando, pero después ven que se achica. Cosa mandinga. ¿Cómo es que se achica? Esa es la parte que me dejó loco. Bueno, ahí está. Reed Solomon eran 2. Era Irving Reed y Gus Solomon. Dentro, creo que Gus ya se murió. Irving, me parece que había algún video publicado ahí en YouTube todavía. Bueno, venía el bloquecito dentro del FEC, que es ese chiquitito que ven ahí de Reed Solomon antes de el interleaver y el código convolucional. Entonces, seguimos. ¿Qué viene después? Cuando le mencioné hablar de Trellis, si no están hablando de jardinería, porque si están hablando de jardinería es otra cosa, seguramente le estén hablando del código convolucional. La Bell también pasó por acá. Los laboratorios Bell estuvieron desarrollando este diagrama de Trellis. Que es el Trellis, es este enrejado donde cuando llegas a un punto, las opciones para seguir viaje no son todas, son un par. Entonces ahí, como ven, en un vectorcito llega, yo qué sé, al 011 y bueno, puede ir al de más abajo y más abajo, pero no puede ir al de más arriba. Bueno, todo ese caminito que tiene cierta probabilidad se aprovecha en los códigos convolucionales. Eso es el Trellis, el diagrama de Trellis, para que vean que es ese enrejadito y de qué se trata. Pero bueno, más sobre el FEC, Convolutional Coding, y acá es donde viene el 1/3, 2/4, 3/2, 5/8, que toda esa huevada del FEC, que es un parámetro que nosotros sí manejamos y siempre colocamos, ¿de dónde viene? Bueno, todo esto se hace con el código convolucional, se le llama inner code. Lo que hace es, se toma un bit y lo hace impactar con shift registers, como ven ahí en el dibujito, acá en este caso hay 6, DBB define usar 6. Y lo hace impactar en shift register y XORs. Entonces la salida de los shift registers se XORea con el bit. Cuando está recién iniciado estará todo en 0. Mi bit que llega se va a XORear con uno que ya pasó. Esto es lo que decía como desparramar la energía en varios bits. ¿Está bien? Porque mi bit va a seguir viviendo
en este código durante 6 estadios más por lo menos, que son estos G-registers. Entonces esa energía, de alguna manera, yo la desparramé. Si se pierde un bit, mal que mal, en otros 5 sigue vivo y lo puedo recuperar. Esa es un poco la idea bastante loca de estos códigos convolucionales. De un solo bit, como vemos acá, se generan 2 bits. Entonces, si yo tenía 10 megabits, paso a tener 20. Duplico la cantidad de información. A simple vista, yo lo primero que vi dije, pero pará, si entro con un solo string de data y entro a este circuito de shift register y XOR por arriba y por abajo, voy a sacar 2 streams en lugar de 1. Los 2 de 10, sí, pero son 2. El decoder, en la contraparte, reconstruye este bit stream que se llama Viterbi decoder. Eso también lo había mencionado. Si no hacemos más nada, es lo que acabo de decir, el code rate queda en FEC de 1 medio, se llama, y la salida IQ atacan al modulador. Y el bit rate se nos va al doble. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una señal que digo tiene FEC de 1 medio, aparte de tener el Reed-Solomon, pasó a tener el doble de bit rate. Porque el código convolucional utiliza toda la chorreadera de bits que salen de la salida 1 y de la salida 2, el I y el Q. Ahora bien, acá vemos un bloquecito que dice puncturing, pinchado. Digo, ¿qué cuerno es el pinchado? Bueno, utilizando el Trellis Code, el diagrama de Trellis, estas posibilidades que se van dando en la concatenación de bits aplicando este circuito, pueden definir qué bits tomar y qué bits no tomar, ignorar. ¿Está bien? Entonces eso les dicen pinchado. Y ahí es donde entra la parte Trellis después de estos códigos convolucionales. ¿Qué es el pinchado? El pinchado es donde realmente formamos esto del 1 medio, 2 tercios, 3 cuartos. Se puede modificar el code rate y de este modo ajustar el bitrate de salida. El método de pinchado consta de definir un patrón de descarte de bits. Hay bits que yo lo voy a tirar a la basura. El patrón se adopta en ambos extremos del link. Se ponen de acuerdo. Se digo, che, soy 7 octavos. Ok, 7 octavos lo que vamos a hacer es este sí, este no, este no, este sí, este sí, este sí, este no, este no, este sí, este sí, este no. Entonces se ponen de acuerdo para hacer eso. Voy a bajarle, perdón, le voy a bajar el volumen a esto, que me está entrando aquí. Ahí está, no molesta. Donde el receptor, como se ponen de acuerdo, el receptor cuando llegan, en realidad no llegan esos bits que están faltando, pone bits como diciendo este bit no importa. ¿Para qué? Para que el decoder de Viterbi detecte el bit y diga, estos son bits que yo tengo que tratar como si fuesen errores. Son inventados, son los que se descartaron. No sé si eran 1 o 0 y acá me pusieron un flag que dicen, este es el que tenés que ignorar. Y el decoder de Viterbi, ahí sí, entra y hace su magia. El code rate queda definido por bits de entrada versus bits de salida. Por ejemplo, si entra un bit y salen 2, es cuando no hacemos ningún pinchado, es el FEC de 1 medio. Si entran 4 y salen 6, un FEC de 4 sextos, que en realidad es 2 tercios, ¿no? Y acá al ladito vemos estos dibujitos, donde el de 1 medio entró un bit, sale X1 y sale Y1, usamos los 2. Listo, eso es 1 medio. 2 tercios entra 4 bits, obtenemos 8, pero de los 8 descartamos 2, nos quedamos con 6. ¿Está bien? 2 tercios. En 3 cuartos lo mismo, entran 3 bits, generamos 6, pero de los 6 descartamos 2, nos quedamos con 4. 3 cuartos, 5 sextos, 7 octavos. Así es como se forma este code rate del FEC. ¿Qué sigue acá? ¿Cómo queda el bitrate? Acá me puse a hacer algunas cuentitas. Supongamos que tenemos un transport string de 20 megabits, le aplicamos el primer FEC del Reed-Solomon, entonces hacemos 20 por 204 dividido 188, digamos, le agregamos esos 16 bytes más, nos quedan 21.7 megabits. Si no me creen, agarran la calculadora y lo hacen. Después le aplicamos un segundo FEC, hicimos el interleaving, ¿está bien? Le aplicamos un segundo FEC de 3 cuartos. Entonces agarro 21.7, lo multiplico por 4 y lo divido por 3. Esto de 3 cuartos quería decir que entraban 3 bits, salían 4. Me queda un bitrate de 28.9 megabits por segundo. Conclusión, el bitrate para transmitir una señal
de 20 megabits aplicando un FEC de 3/4 pasa de 20 a 28.9. A ver, ¿qué puse acá a la derecha? Acá iba haciendo las cuentitas, perdón. Me olvidé de darles la animación. ¿Para qué hice una animación si después no le doy? Bueno, y ahí con el punctuating, cuando aplico el 3/4, es donde paso. Miren que hubiese pasado de 21.7 a 43 megas. Y bueno, haciendo este descarte de bits mágico, aplicando los diagramas de Trellis, llego a 28.9 y digo, tengo un FEC de 3/4. ¿Qué más queda acá? Bueno, hasta ahí fue el FEC en un transport string, cadena de bits lineales que se meten en un cable, que se modulan después, que se van a un satélite y yo qué sé. Ahora me hablan de FEC sobre IP. Yo digo, meto lo mismo en un cable de red y no sé si tiene sentido porque las redes tienen otro tipo de ruido. No tienen lo mismo ruido que un canal de transmisión por satélite. En una red por ahí se te pierden 400.000 paquetes. No se te pierden 2 bits. Entonces el FEC que tengo que utilizar me tiene que permitir recuperar desastres más grandes. Entonces el 2022 parte 1. Fíjense, lo primero que hicieron fue decir, bueno, el 2022 es para transmitir videos sobre Ethernet. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Recuperar paquetes. Entonces, lo primero que define el 2022 es el FEC 2D o en filas y columnas. No vamos a andar demasiado como lo hacen porque es muy pavo. Agarran, viene todo el stream seriadito, lo arman como una grilla 2D, donde ponen el paquete 0, el 1, el 2, el 3, abajo ponen el 4, el 5, el 6, abajo ponen el 7, el 8, el 9 y hacen un exoreo de los paquetes para la derecha, horizontalmente, y de los paquetes verticalmente. Entonces nos sacan lo que le llaman 2D. El tamaño de esta grilla que arman es variable, lo pueden definir, y los equipos pueden estar en su especificación, normalmente dicen, un equipo de video sobre IP te va a decir hasta cuánto, un FEC de cuánto por cuánto soporta, 3x3, 10x10, 20x20 o lo que sea. Más grande la grilla, más paquetes puede recuperar, más delay metes hasta el momento de poder sacar los paquetes, ¿no? O tenés que bufferear un montón de paquetes. Y acuérdense que estos paquetes en IP no eran de 188 bytes, eran más grandes, había un montón de header, eran como de, no me acuerdo, lo vimos en la parte de video sobre IP, eran muchísimos más grandes. Entonces, bueno, eso es a lo que se llama el FEC en 2D y creo que con esto damos por terminado la parte de conceptos de compresión de video, donde de vuelta la parte linda de la transformada está en la sesión anterior, que es el primer modulito, que lo voy a volver a ver. Pero se los recomiendo si quieren después de este, vuelven a ver el otro rápido, creo que dura 20 minutitos nada más, es el que dice sesión 8 parte 2, y ahí les refresco rápidamente transformada discreta del coseno y toda esa parte media engorrosa, explicada con más onda que en este curso, que fue, en esta sesión que fue un repaso de eso. Bien, así que ahora puede ser. meto acá una pausa.